Buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta charla y comentar un poco sobre nuestra experiencia en la planificación de cirugía con los modelos 3D. Nosotros debemos abocarnos al bien mayor, que es resolver el problema de una deformidad en un chico, como son estos pacientes que presentan escoliosis de alta complejidad, escoliosis de inicio precoz, escoliosis sindrómicas, escoliosis neuropáticas, en los cuales debemos hacer una corrección en su columna para evitar que tengan, en muchos casos, un colapso a nivel de la columna torácica, fundamentalmente, que pueda comprometer el área respiratoria, generándoles incluso hasta la muerte. Hace muchos años se comenzó trabajando, con estiramientos de la columna de forma más sencilla, pero a medida que el avance tecnológico se ha ido impulsando, ha ido generando nuevas puertas y nuevas herramientas que nos han permitido a todos mejorar en nuestro desempeño, mejorar en la calidad del servicio que se le presta al niño y mejorar en los resultados. Hace ya unos 6 años que tuvimos la suerte de conocer al ingeniero Pablo Pereira y Bruno de Muro de Armor Bionics, que nos presentaron este modelo a raíz de una paciente que había tenido una lesión neurológica por un traumatismo en el parto y en el cual tuvimos bastantes complicaciones con varios problemas con esa niña, cirugías de su cadera, de sus rodillas, etcétera, y de su escoliosis. Una escoliosis que le estaba generando problemas respiratorios importantes. Yo de poder contar con ese modelo 3D que diseñaron ellos, y como decía Pablo Pereira hace un rato, ¿verdad?, que es la analogía de la anatomía de la columna del chico, nos permitió, poder planificar la cirugía y lograrla con mucho éxito. Yo ahora les voy a hacer una pequeña presentación de un caso clínico de otro paciente, no es esta paciente que les comentaba, y contarles mi experiencia con los modelos. Este es un chico de 9 años que presenta una ciringomielia, es decir, una alteración en su médula espinal, y que tiene una escoliosis de inicio precoz. Las escoliosis por menores de 10 años se consideran escoliosis de inicio precoz y tienen una gran complejidad en su tratamiento para todo el mundo. Este chico presentaba, como ustedes ven en la pantalla, una curva, la curva que está a su derecha, es decir, de 107 grados, una curva importante por una malformación congénita, lo cual colapsaba el campo pulmonar de ese lado, y cuando lo colocábamos en tracción se lograba una corrección a 93 grados. Sí, esta columna presentaba esta deformidad de 107 grados en el plano coronal y en tracción mejoraba a 93 grados. En las imágenes de perfil tiene una gran curva con una cifosis de 141 grados. Recordemos que en una columna normal el ángulo de la cifosis torácica va entre 20 y 40 grados y acá tenemos 141 grados. Y cuando lo colocábamos en tracción, traccionando para hacer la radiografía, en el perfil bajaba solamente 10 grados, es decir, a 131 grados. Entonces a este chico se lo colocó en tracción halogravitacional, es decir, se le colocó un halo, que es ese dispositivo que tiene en el cráneo, por lo cual se tuvo durante aproximadamente 60 días traccionándolo. Él dormía con ese dispositivo, caminaba con ese dispositivo, como ustedes lo ven ahí, jugaba, siempre traccionando la columna para lograr flexibilizar. Esa flexibilización nos permitía a nosotros bajar el valor angular de la columna
y tener después una instancia que fuera de menor agresión para la corrección en la cirugía. De todas maneras, es importante conocer que la necesidad de contar con el modelo nos permitía a nosotros, con el modelo 3D, nos permitía a nosotros hacer la planificación de dónde y cómo teníamos que colocar los tornillos en la columna para hacer la corrección del chico. Cuando nosotros, ¿puedo pasar al siguiente? Cuando nosotros nos proponemos este caso, tenemos que pensar siempre de que cuando le vamos a dar tracción a la columna, vamos a lograr una mejoría más en un chico de 9 años, como se ve acá, tanto en el campo coronal como en el perfil. Siguiente. En donde se logra una importante corrección en cuanto a los grados y en cuanto a la mejoría de la dinámica respiratoria del paciente. Obviamente que para hacer la planificación de la cirugía se hace la tomografía con todo el protocolo para hacer las imágenes y luego se hace, por supuesto, la impresión 3D para poder planificar la cirugía de este paciente. No es sencillo, digo, cuando uno tiene el modelo en la mano, no es sencillo la planificación, pero sí es mucho más sencillo que hacerlo sin el modelo. El hecho de tener el modelo nos permite a nosotros primero diseñar la extensión de dónde a dónde vamos a ir en la escoliosis, en la curva, y poder planificar cómo vamos a colocar cada tornillo en cada pedículo vertebral. Los tornillos tienen que ingresar en el pedículo vertebral a través de un pequeño orificio, son pedículos muy chiquitos, muy pequeños, son muy pequeños los pedículos, y entonces hay que ingresar y hay que planificar la orientación en la cual tienen que entrar. Entonces nosotros nos diseñamos una suerte de mapa, esto viene a ser una suerte de GPS que nos permite saber y delinear cómo tenemos que colocar los tornillos a la hora de planificar una cirugía de estas. Entonces, nos planteamos que, por ejemplo, en la tercera vértebra torácica, el tornillo del lado derecho tiene que ingresar con una angulación caudal de 15 grados, una angulación lateral de 20 grados, a los efectos de poder introducir el tornillo de forma precisa, minimizando riesgos, pues no nos olvidemos que acá dentro va la médula espinal y es un chico que le podemos generar un daño que puede ser bastante, muy grave, ¿no? Entonces, este elemento de contar con el modelo para poder planificar a nosotros nos ha sido muy útil en este tipo de curvas complejas. También se puede utilizar para curvas de menor entidad, por supuesto, que si uno puede contar con eso sería magnífico. Pasa que muchas veces no es posible contar con ello, digo, por un tema de las instituciones sanitarias de los diferentes países, por lo menos en el nuestro. Eso nos permitió a nosotros delinear un mapa y ir a la cirugía, aparte de llevar el modelo y todo eso, y tener todas las tomografías, la resonancia, todas las herramientas que necesitamos para esta planificación, el monitoreo neurofisiológico, etcétera. Pero el modelo nos permitió una planificación en la cual, vértebra a vértebra donde íbamos a colocar los tornillos, nosotros podíamos tener la certeza para colocarlo. Hoy en día existen otras herramientas, ya desde hace un tiempo, los navegadores, por supuesto que nosotros en nuestro país contamos por un tema de costo, que hoy en día le permiten, durante la cirugía al cirujano, colocando el navegador, colocando con una suerte de lápiz, ver dónde va colocando el tornillo en los 3 planos del espacio. Entonces, nosotros que no contamos con ese dispositivo, sí contamos con la herramienta que nos proporciona Armodionics, que es los modelos 3D a los efectos de poder planificar y colocar los tornillos en la correcta posición que tienen que ir para lograr un buen resultado en la cirugía, una disminución de los riesgos en el paciente, una disminución del sangrado, del tiempo quirúrgico, mejores resultados y una
una mejor rehabilitación funcional en el paciente. En este chico nosotros hicimos esta cirugía hace aproximadamente unos 3 años, colocado también con tracción. Bueno, acá está el modelo que les acabamos de mostrar. Y bueno, se logra la colocación de los tornillos, luego de la planificación que habíamos hecho en el modelo, la colocación de los tornillos y una corrección lo mejor posible. Obviamente que estas curvas nunca quedan estos pacientes nunca quedan un 100% corregidos, y muchos hasta tienen otro tipo de complicaciones, pero el tema es que digo, nos ha resultado como una herramienta fundamental hoy en día el poder contar con los modelos 3D para poder hacer esta planificación y poder colocar estos tornillos, que realmente digo, son cirugías muy estresantes, son cirugías, son niños chicos, en donde uno puede generarles una lesión si coloca mal el tornillo a nivel de la médula espinal y que termine de repente con una situación catastrófica en una silla de ruedas para siempre. Creo que es el modelo 3D que permite lanzarnos a cirugías más complejas, y no solamente para planificar la colocación del tornillo, sino también para planificar otras cosas como puede ser una resección vertebral, como puede ser un modelado del contorno de la curva para colocar las barras, etcétera, que nos permiten también planificar e ir agregando nuevos ítems al modelo. Es decir, no solamente tenemos el modelo para planificar la cirugía, sino que al revés, la cirugía volcarla hacia el modelo para que nos dé mayores prestaciones. Acá tenemos, digo, el resultado final del chico, es decir, el preoperatorio de la curva en el plano coronal, y tenemos también el resultado en la pantalla a la derecha, que nos permite ver la corrección que se logró. Siguiente. Y esto es en el plano de perfil, donde teníamos 141 grados y logramos una reducción de, en el plano sagital también bastante importante. Terminando con este ejemplo, vuelvo a reiterar lo mismo. Digo, las herramientas para una cirugía de escoliosis transitan no solamente por el traumatólogo y el ortopedista, sino también contar con el pediatra, el neumólogo, la valoración nutricional del paciente, etcétera. Un montón de elementos que transitan en la esfera clínica y que requieren, digo, de una capacitación de todos nosotros y de un entrenamiento y una curva de aprendizaje importante. Creo que la curva de aprendizaje con los modelos puede facilitarse mucho, inclusive en la educación a nivel universitario, si con el modelo se puede entrenar directamente para la corrección de la escuela. No vamos a poder corregirla porque el modelo se parte si lo traccionamos, pero sí en la colocación de los implantes, en el premoldeado de las barras, así como también en el entrenamiento si uno tiene que hacer una resección vertebral para poder corregir una cirugía de esta complejidad.